invitamos a que agradezcamos a Dios por tenerlos a nuestro lado. Oremos por ellos. Por tu legado y tus enseñanzas, porque importas, porque te queremos, porque estamos para ti. Eres parte de la historia, de la fe y la tradición de las personas. Queremos que no se sientan solas. Queremos que sientan protección a través de todas las oraciones que desde todas las pastorales de la salud estamos haciendo por todos ustedes. Porque en la palabra de Dios dice que para cuando Él le pregunta a varios, digamos, discípulos, y le dice, uno de ellos le contesta, Maestro, ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos con hambre y no te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos en la cárcel y no te visitamos? Dice él, cuando hicieron una de estas cada cosas que les dije ahorita, con uno de los pequeños que son los niños, me lo hicieron a mí. Entonces, por medio de ellos estoy yo y a mí me han ayudado. De resto, vale nada, porque si no se portan bien con el prójimo, tampoco se están portando bien conmigo. Que debemos amarnos los unos a los otros como personas, y ante la cruz, en su santa muerte, el Señor que murió por nuestros pecados. Sean bendecidos los que arrepienten y bendicen al Señor en su santa muerte o en cruz. ¿Qué le falta al mundo para ser más hermanos hacia el adulto mayor? Primero tenemos que cambiar nosotros mismos y aceptar al adulto mayor como es. Pero todo tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque hay días buenos, hay días malos y hay días regulares. Segundo, ¿por qué? Porque amanecemos que no nos aceptamos ni nosotros mismos y peleamos. Bueno, parece que se nos cortó un poco el video, pero este video y todos los de la Caravana de la Amistad Social, ustedes los van a poder ver en las redes sociales de la Arquidiócesis y de las Vicarías de la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. A este conversatorio le hemos llamado ¿Cómo proteger al adulto mayor en su dignidad? Una clave desde la escucha. Hoy yo los estaré acompañando como moderadora de este espacio. Espero que todas las personas que se inscribieron, que se conectaron, que esta noche están aquí enlazadas de manera virtual, podamos vivir un momento de reflexión, de aprendizaje, pero en clave de oración y de escucha. Quiero invitarlos a que durante todo este tiempo permanezcan con sus micrófonos apagados para permitir que las panelistas puedan hacer su presentación de la mejor manera. Sus cámaras las pueden mantener encendidas o apagadas como ustedes lo prefieran. Quiero recordarles que este conversatorio lo hacemos en el marco de la Caravana de la Amistad Social, que inició el pasado 22 de agosto y se va a extender hasta el 2 de octubre. Vamos a vivir 6 semanas de reflexión, de oración y sobre todo de mucha reflexión en torno a 6 temas sociales. El tema de esta semana es proteger a las personas enfermas, adultos mayores y sus familias. Por eso hoy tenemos 3 panelistas invitadas. Ellas son mujeres muy valiosas que tienen una experiencia enorme con los adultos mayores, trabajando con ellos y para ellos. Pero antes de entrar en materia y presentar a cada una de ellas, voy a compartir con ustedes uno de los primeros numerales de la encíclica Fratelli Tutti. Esta encíclica es del Papa Francisco y es la que va a iluminar estas 6 semanas. Entonces vamos con el primer numeral. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad.
entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Bien, y con esta última frase, todos hermanos, quiero darle la bienvenida a Ana Milena Delgado. Ella es nuestra primera panelista. Voy a compartir con ustedes un poco de su experiencia. Digo un poco porque es mucha, entonces vamos a intentar que ustedes la puedan conocer en estos cortos segundos. Ana Milena Delgado Areiza es psicóloga y especialista en gerencia de la protección social. Dentro de su experiencia está la intervención psicológica a la persona mayor, su entorno a nivel individual, grupal y sociofamiliar. Está la capacitación al personal cuidador de las personas mayores y acompañamiento en la implementación de estrategias de atención humanizada. También el fortalecimiento organizacional a nivel estratégico, técnico y operativo para empresas dedicadas a la atención de las personas mayores. Actualmente es directora de gestión integral en la corporación Hogar Sendero de Luz. Ana Milena, buenas noches y bienvenida. Alejandra, muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Es un honor para mí, primero, el ser invitada, convocada como mujer, ya como persona en proceso de envejecimiento y como profesional a este panel. Compartir con ustedes y con los profesionales que hoy nos acompañan también este espacio. Y cómo no, con las 149 personas que ya están conectadas, 150 veo que acaba de subir una. Para mí, gratitud infinita a esta conexión de almas y de corazones en un mismo objetivo. Esperemos dar lo mejor que podamos el día de hoy, ya en esta noche. Bueno, muchas gracias. Y quiero compartirles cómo va a ser la dinámica de este conversatorio. Cada panelista va a tener un tiempo de 20 minutos para desarrollar una idea en torno a una pregunta que, digamos que intentamos reflexionar en torno a la encíclica Fratelli Tutti. Luego de los 20 minutos de cada panelista, vamos a tener un espacio de preguntas y para compartir esos ecos que nos deja este conversatorio. Entonces, Ana Milena, iniciemos con tu pregunta. ¿Cuál es el papel de los otros para proteger al adulto mayor en su dignidad? Claro Y que sí. este de los otros, quiero aclarar que viene del lema de la Caravana de la Amistad Social. El lema es del yo y los otros al nosotros. Entonces, bienvenida y el micrófono es tuyo. Muchas gracias. ¿Me puedes colocar mi presentación, por favor? Claro que sí. Gracias. ¿Listo? ¿Y la están viendo? Sí, la podrías poner ya como presentación. Muy bien, excelente. Era apagó. Listo. Bueno, muy bien. El yo y los otros. Mira, cuando me hicieron la invitación, lo primero que yo pensé fue en el ego, ¿sí? Los seres humanos estamos en constante relacionamiento con el ego y el ego no es malo, no es un enemigo. El ego es un amigo siempre y cuando sepamos utilizarlo de la manera correcta y no lo ubiquemos como el pedestal en el que nos ponemos para ser salvadores del mundo y de las demás personas, ¿cierto?
sentirse bien con lo que hacemos, sentir que estamos apoyando, que estamos compartiendo con las demás personas, que tenemos una vocación, que hacemos un buen servicio y uno ponerse como el yo soy, es bonito. Es bonito siempre y cuando no trascienda el pasar por encima de los demás. ¿Cómo proteger al adulto mayor en su dignidad? Una clave desde la escucha nos convoca hoy. Mi numeral, me disculpan un momento, yo cierro un poquito acá porque no me está dejando ver bien, ocultar la miniatura. Bien, listo. Mi numeral corresponde al número 48, lo pueden ver en pantalla. No sé si ya tuvieron la oportunidad de leerlo, creo que sí, porque ya lleva un buen ratico. No lo voy a leer para que no se nos haga muy largo. Vamos a avanzar, por favor, Alejandra, a la siguiente diapositiva. Quiero que lo empecemos a interiorizar desde el reflexionemos que nos trae esta primera parte, y es sentarse, conectar, escuchar, humanidad, cambio de actitud, equidad y estilo de vida. Para mí es lo que traduce o resume ese apartado que me han encomendado. Sentarse, hacer una pausa en el camino. Vivimos en un tiempo acelerado, en un ritmo de vida que muchas veces nos consume y ni siquiera nos damos cuenta de qué está pasando con nosotros mismos y mucho menos con los demás. Conectar es entrar en esa energía sinérgica que se crea con el otro desde el aquí y el ahora. A veces nos conectamos con los demás juzgando su pasado o pensando en qué va a pasar, a dónde lo voy a llevar o qué voy a hacer con esta persona en su futuro. ¿Por qué no darle un tiempo importante a lo que es el aquí y el ahora, el momento presente? ¿Qué siente esa persona? ¿Qué siento yo cuando estamos en conexión? Escuchar el simple hecho, pero la palabra simple es muy difícil a veces de asimilar. El poner atención al otro. A veces solamente le damos importancia a la función de oír, también por lo que decía de hacer una pausa en el camino. ¿Y dónde está esa maravillosa función cognitiva que nos entregaron para poner atención? Humanidad, sentir y entregar el corazón. El corazón es un órgano que todos sabemos, si él se detiene, dejamos de existir, pero muchos le dan el sentido de ahí está el amor, ahí está el afecto. Es posible que sí, tiene también mucha relación el estómago, pero poner el corazón es dedicarse a sentir lo que el otro está queriendo expresar y por lo que está pasando. Agudizar los sentidos, en un resumen más concreto. Cambio de actitud, transformarse. Todos los seres humanos podemos día a día ir muriendo lentamente a las cosas que creemos que no somos capaces de lograr o a las cosas que nos condicionan o a las creencias que nos limitan. Ese cambio de actitud es nacer con el nuevo amanecer todos los días de nuestra vida, aprender, reinventarse. Equidad, tratar a todos con respeto y dignidad, indiferente de su edad, condición, raza, sexo, ideología y qué otro montón de cosas que tenemos más. Recordemos que hay dos cosas importantes, la igualdad y la equidad. Yo oriento más la interpretación sobre la equidad, en donde me pongo en el lugar del otro, en sus necesidades y en sus requerimientos para ser satisfechas. Y el estilo de vida, cómo modificarlo y que sea sostenible en el tiempo. Que esto no sea una situación de impulso, de esas que uno dice, listo, mañana yo voy a empezar a tratar bien a mi mamá o a entender a mi abuela o a mi tío o a mi tía. Pero a la primera de cambio que ocurre una situación difícil, compleja, ya me estoy ofuscando, ya no le escucho, ya le digo, ay, sí, eso ya me lo has dicho 20,000 veces y no sé qué está pasando con esa persona.
Ahí el primer despliegue para la reflexión, importante si lo pueden asimilar para la vida y que cada uno haga su introyección de lo que significa para ustedes. Yo les doy una propuesta, ustedes lo llevan a su corazón, a su alma y a su forma de ver. Alejandra, avanzamos por favor. Ok. Hablar es una necesidad. Escuchar es un arte, decía Goethe. Escuchar implica un compromiso con quien te está hablando. No es simplemente yo te oigo, es qué me interesa de ti, cuál es la interacción que voy a tener contigo. Muchas veces el silencio resulta siendo inclusive un mejor amigo cuando no hay un compromiso directo con la escucha concreta y asertiva hacia las demás personas. Y más bien, a veces es preferible buscar, mientras yo me capacito, aprendo o abro mi corazón, a quien sí pueda entender a esas personas o a las personas con las que estoy tratando. Esto aplica para cualquier comunicación, no solamente con las personas mayores, obviamente. Lo que pasa es que las personas mayores necesitan un mayor compromiso porque ya hay a veces un deterioro cognitivo, hay una soledad, una tristeza, una depresión, o hay simplemente una baja de la capacidad auditiva que hace que ya ni siquiera podamos escuchar bien o se nos dificulte hablar porque creemos que el otro no nos entiende cuando hablamos. Puede suceder que realicemos nuestra función natural de oír, pero que no estemos escuchando. Recordemos que escuchar requiere centrar la atención y además sumarle, poner agudamente el nivel de comprensión, que también es una función cognitiva que tenemos. Avanzamos, por favor. Escuchar detenidamente te hace especial, pues casi nadie lo hace. Las personas que tienen o tenemos o desarrollan la capacidad de escuchar son seres iluminados por el Creador y bendecidos por la divinidad. ¿Por qué? Porque muchas personas no tienen esa capacidad de hacer un alto en el camino y entender al otro desde sus necesidades, desde sus sentimientos y desde sus emociones. Por eso este término o el tema de la escucha es para valientes. No se nace con él desarrollado. Se puede desarrollar haciendo la pausa en el camino y el aquí y el ahora que les mencionaba anteriormente. Hay corazones que sueñan con ser escuchados. Más de los 172 que hoy tenemos acá en el conversatorio. Sin escuchar los corazones no tenemos nada que decir. Cuando no escuchamos con atención al otro, todo lo que digamos será o para salir del paso o se convertirá en insuficiente. Simplemente estaríamos haciendo uso de una de las trampas más grandes del ego. Dar sin saber qué se da. Y ese es un riesgo porque el otro está interpretando que tú vas a cumplirle quizás una promesa. Abuelito, te visito en 8 días y tú no vas a visitarle. Te llamo en horas de la tarde y tú no le llamas. Papá, el fin de semana te traigo el postre y tú no se lo llevas. Ahí hay una expectativa y hay una realidad frustrada. ¿Ok? Entonces, dar sin saber qué se da es un riesgo muy grande. Avanzamos, por favor. Aprenda a escuchar. Debajo de cada palabra hay otra palabra, Alejandro Jodorowsky. Toda comunicación tiene una emoción que viene con la persona desde mucho antes de nacer. Importante tocar el tema de la humanización. Cuando yo entiendo que el otro es sujeto de derecho, que el otro es un ser con unas condiciones propias, estoy humanizándome y humanizando el relacionamiento que establezco con la persona. Así que, importantísimo, debajo de cada palabra hay otra palabra.
Escuchar con el corazón es el perfecto equilibrio para responder con la razón. Cuando yo entiendo las condiciones del otro, soy capaz de darle una lógica coherente a la situación, no desde la desesperación o de la angustia que me causa, sino desde lo que es correcto. Ejemplo, mi padre empezó a envejecer y yo pienso que lo más correcto es llevarlo a un lugar donde lo cuide. ¿Estás totalmente seguro o segura? ¿Todavía tiene sus capacidades funcionales bien para valerse por sí solo? Tú debes tener la capacidad de discernir y mirar si es pertinente llevarlo o permitirle que viva con alguien que lo cuide, por ejemplo, o ponerle un cuidador en casa, ¿cierto? Que tu razón y tu emoción se equilibren. Humanización y dignificación. ¿Ok? Avanzamos, por favor. Entre oír y escuchar hay todo un abismo, ya se los decía. Escuchar es una actitud psicológica difícil porque exige olvido de uno mismo, no del todo, pero sí un poquito. Y apertura atenta y ojo, lo más importante, gratuita hacia el otro. No la coloqué, pero yo le pondría también genuina. Cuando tú abres tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu a la otra persona, estás entregando tu tiempo, entregando tu ser y por eso no se cobra. Cuando uno le dice al otro, mira, es que, pero papá, te he escuchado 20.000 veces, mamá, me vas a repetir lo mismo, otra vez tú con esa historia, le estás cobrando el tiempo que ya le diste en algún momento. Así que es importante que lo hagas porque también no sabes si está presentando un deterioro cognitivo, una posible demencia, algo que le esté generando ese tipo de olvidos. Entonces ahí hay que entender qué puede estar sucediendo y buscar apoyo, equilibrar la razón y la emoción. El silencio no es simplemente callar. Añadir a ese callar un plus de atención y de receptividad, ya se los decía, poner atención y empatía con el otro. El silencio respetuoso y acogedor implica saber adentrarse en el interior del otro y comprender su situación, también se los mencionaba anteriormente. Es una actitud terapéutica que siempre resulta muy útil tanto para el que la ejercita como para el que recibe su beneficiosa influencia. Las personas mayores son, y los que vamos en camino somos, una biblioteca andante, un cúmulo de experiencias rodando por el mundo, esperando ser tenidas en cuenta, ser valoradas y ser escuchadas. Nadie que no haya probado el sentarse con otra persona que ya haya caminado un camino bastante largo puede sentir el placer que eso da. Así que los invito a sentarse a escuchar a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos, al señor que va con ustedes en el bus y les habla, al vecino, porque hay ahí mucha información importante para la vida y para la experiencia. Avanzamos, por favor. Ok. Puede estar surgiendo una pregunta muy importante. Y entonces, ¿cómo me comunico con las personas mayores? Lo primero que yo les voy a decir es que este no es el glosario perfecto ni la panacea última. Es una propuesta para que ustedes lo tomen en consideración, pero lo más importante es identificar al otro como una persona que tiene unas capacidades igual a las tuyas hasta el último momento de su existencia, si estás en el camino, no se tergiversan un poco, ¿sí? Y que cuando estos se van deteriorando, podemos ir ajustando a esa situación, a esa nueva realidad, nuestra forma de intervención y de interacción. Muy bien, primero, identificar sus condiciones individuales, darte el tiempo de conocerle, qué necesita, qué piensa, qué siente. Segundo, tener en cuenta la comunicación verbal y no verbal. A veces somos hablándole, sí, yo te estoy escuchando, pero en el computador, en el celular, sí, dime. Y no estamos sentados o mínimamente cerca mirando a la persona a ver qué siente con nuestras palabras. Cuando salen y te dicen, hijo, la bendición, y tú sí, papá, y ya vas en la cuadra de abajo, ¿qué está sintiendo el otro? Generar ambientes sin distracciones, dialogar con la persona en entornos
tranquilos, en entornos donde puedan escucharse y ser escuchados. Simplificar el mensaje, hablar claro y puntual, con buen tono de voz, para que pueda ser más fácil de comprender. Sostener un discurso ordenado, no divagar entre muchas ideas, sino ir llevando un hilo conductor de la conversación. Y si es la persona mayor la que se va perdiendo en el camino, reencuadrar. Papá, mamá, tío, recuerda que estábamos hablando de, y luego sí pasar a otro tema. Eso ayuda a que la atención de ellos también se centre. Utilizar ayudas visuales, educativas, didácticas. Yo hablo muchísimo cuando tengo otros temas de este pequeño detalle y es incluyan a la persona mayor en las actividades que se hacen en la casa. Programen para el fin de semana una película de cualquier plataforma o alquilada, no sé, que tenga que ver con el interés de la persona mayor. Hagan crispetas, compartan, bailen, pongan en la casa no solo el último reggaetón de los chicos, sino también canciones del recuerdo. Siéntense a jugar un parqués, a compartir, a hablar de su pasado, a demostrarle que interesa que estén presentes en su vida, en el aquí y en el ahora. Aprender a escuchar desde el corazón, ya se los mencionaba, abrir todos los sentidos, hasta el sexto, la intuición que tenemos las damas también, para que podamos tener un contacto afectuoso y dignificante de la persona mayor y de nosotros mismos, porque la gratificación terminan muchas veces siendo las lágrimas. Yo no pensé que podía hablar con mi papá, con mi mamá, con mi abuela. Yo no sabía que en mi familia había esta herencia, etcétera, etcétera. Ahí empezamos a aprender un montón de cosas para la vida. ¿Avanzamos, por favor? Invitación importante para irme despidiendo y darle paso a mis compañeras. Rompamos paradigmas. ¿Desde dónde? Desde la escucha empática y profunda. Stephen Covey, siempre me gana el inglés, ahí me perdona, retrató de manera certera y concisa lo que entendía por escucha empática, el arte de comprender y después ser comprendido. Muchas veces esperamos que el otro nos entienda primero antes de colocarnos en sus zapatos y ya estamos exigiendo de entrada cuando ni siquiera estamos dando la pauta de un equilibrio. Así que intentemos con la persona mayor o cualquier persona en nuestra vida, nuestro esposo, nuestra pareja, nuestros hijos, tratar de entenderle y ahí sí entrar a su mundo, porque cuando entramos o damos el paso hacia el mundo del otro, podemos ser amorosos y edificantes o simplemente un poco groseros y vulnerables. Comprende primero al otro y asume su postura y marco de referencia, es decir, su historia, qué trae de su vida, cómo lo criaron, qué costumbres tenía, qué valores, no son los mismos. Por más que el amor sea amor, a nuestros abuelos les dijeron, los hombres no lloran y no dan abrazos ni besos. A los de ahorita es que estamos aprendiendo que sí se puede llorar, que sí se pueden dar abrazos, besos y que eso fortalece el crecimiento de todos nosotros como seres humanos. Así se logra entender el trasfondo de sus pensamientos e inquietudes, llegando así a ser la otra persona. No perdernos en nuestra individualidad en la del otro, pero sí comprenderlo como si fuéramos ellos, comprendiendo sus paradigmas, sentimientos y sus más profundos anhelos. Esto te proporcionará apertura, confianza y sinceridad por parte del que habla, creando así una relación positiva y duradera. Se lo decía en la primera diapositiva, en la segunda, la de las reflexiones, perdurable en el tiempo, sostenible en el tiempo, es decir, fortalecimiento de vínculos, escucha activa y permanencia del afecto. Bien, avanzamos, por favor. Orlando, muy bien, sí, ponerse en los zapatos del otro. Gracias por tu atención y escucha. Esto dignifica nuestra vida. Cuando tú me escuchas, cuando me pones atención, estás dignificando mi presencia en este momento
y estás dignificando la tuya como bien oyente. Así es una conversación y eso que no estamos interactuando todavía directamente. Gratitud infinita por escucharme estos 20 minutos. Bueno, Ana Milena, muchas gracias por tu intervención. Yo escribí una pequeña conclusión, no sé si se acerca a algo de lo que querías compartirnos. Dice, Ok. deshacerse del yo para pensar en el nosotros, lo que implica un cambio de actitud y de comportamiento. Y nos compartiste también unos tips muy importantes para aplicarlos en la cotidianidad y, bueno, lograr ese cambio. Muchas gracias. Y Bexi, con todo gusto. quiero Con todo compartir amor. otro numeral de la encíclica. Gracias, Alejandra. La conclusión, muy acertada. Muy acertada, sí. Perfecta. Bueno, vamos a compartir en este momento el numeral de la encíclica que tú presentaste al inicio para recordarlo. Entonces, Ok, perfecto. algo que lo... El sentarse a escuchar a otro, el característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva, de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Pero el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. Y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir. No hay que perder la capacidad de escucha. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo y escuchó la voz de la naturaleza. Y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones. Bueno, muy bien. Seguramente de la intervención de Ana Milena hay algunas preguntas, entonces queremos que nos las compartan en el chat. Para quienes no han utilizado la herramienta de Zoom, el chat lo encuentran en la parte de abajo si están en computador, y si están en un celular pueden buscar los 3 punticos que están de manera vertical, ahí buscan la opción chat y nos comparten esa pregunta para ir nutriendo la conversación del final. Bien, ahora quiero darle paso a Lady Joana. Igualmente voy a compartir su experiencia y su perfil para luego escucharla. Entonces, Lady Joana Moreno Rodríguez es gerontóloga de profesión. Tiene experiencia como representante ante el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida de la Pastoral del Adulto Mayor de la Conferencia Episcopal de Colombia, consultora nacional en temas relacionados con el envejecimiento y vejez, coordinadora académica de programa para cuidadores de la Fundación Universitaria CAFAM y la EPS Famisanar. Es líder del Plan de Atención Institucional de la Comunidad de Cuidados San José de las Dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Lady, buenas noches, bienvenida. Alejandra, muy buenas noches y muy buenas noches para mis coanfitrionas panelistas. Ana Milena, un gusto escucharte. Señora María Conchita, un privilegio estar en este momento pues compartiendo con usted y a todas las personas que en este momento pues se unieron a esta iniciativa de la Arquidiócesis de Bogotá, agradecerles por su tiempo, por su vocación de servicio, en realidad entendiendo cada día que acompañar a las personas mayores es un proceso y un proceso que nos involucra a todos, ¿sí? Todos somos corresponsables del bienestar de las personas mayores, pero sobre todo somos corresponsables cuando nos acercamos a estos escenarios, aprender a ser corresponsables de nuestro propio proceso de envejecimiento, de entender cómo estamos envejeciendo. Entonces, pues sin más preámbulo, me permito compartir mi presentación. Mientras que tú compartes la presentación, quiero mencionar la pregunta a partir de la cual tú vas a hablar y es, ay, perdón,
¿Cuáles son las claves para proteger al adulto mayor en su dignidad? Listo, perfecto. Con base en la pregunta que nos sugieres, pues primero puedes tener contexto del numeral en el cual se enfoca esta pregunta, que es el numeral 49 de nuestra encíclica. Y con este numeral yo traje a colación esta imagen que de cierta manera resumen lo que el numeral nos propone, lo que el Santo Padre nos quiere proponer. Y es desaparecer el silencio. Al desaparecer el silencio y la escucha, pues se pierde obviamente una sabia comunicación humana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la imagen es muy diciente, ¿cierto? Es una imagen que nos muestra que la familia está visitando a la persona mayor, pero todos están haciendo ¿qué? Concentrados en sus teléfonos, menos en acompañar, en escuchar a la persona mayor, ¿sí? Entonces, en el marco, pues, obviamente, de este numeral, la pregunta que me hacen de cuáles son las claves para proteger a la persona mayor en su dignidad, yo me quiero enfocar un poco, no solamente en la parte de la visión profesional o institucional, sino desde la visión espiritual que enmarca esta pregunta. Es decir, cómo yo como laico, como animador de pastoral, como voluntario de mi parroquia, puedo proteger a la persona mayor en su dignidad. ¿A partir de qué elementos lo puedo hacer? Entonces, para eso traigo 4 claves importantes que considero que son necesarias que todos podamos poner en marcha, practicarlo en nuestras actividades diarias, en nuestros ejercicios pastorales, en nuestra familia, pero sobre todo particularmente en nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo logramos ponerlo en práctica? Entonces, para eso, la primera clave que traigo a colación es nosotros debemos de empezar a trabajar en no reforzar los estigmas negativos que tenemos hacia las personas mayores, ¿sí? Y nos pasa mucho, ¿sí? ¿Qué nos pasa mucho? Que nosotros en nuestra sociedad seguimos manteniendo estigmas que creemos que las personas mayores son demasiado tercos, demasiado chochos, refunfuñantes, tacaños, irritables, canzones, que las personas mayores son resabiadas y que vuelven a ser como niños. Cuando nosotros como comunidad, como personas, como familia, seguimos reforzando estos estigmas negativos frente a las personas mayores, ¿qué estamos logrando? Pues alejar a las demás generaciones frente a una real comunicación, un real fortalecimiento de vínculos con las personas mayores, ¿sí? Porque en vez de reforzar esos imaginarios positivos que tenemos de la vejez, nos hemos enmarcado durante muchos años y durante muchas décadas en decir cosas negativas frente a la vejez. Por eso muchas personas hoy, y les quiero dejar esta pregunta a colación, y es, ¿ustedes cómo se han proyectado su vejez? ¿Sí? Quienes no han llegado allá, ¿cómo se han proyectado? ¿Sí? Y quienes ya lo están, ¿cómo están revisando su proyecto de vida? ¿Cierto? Porque obviamente llegar a la vejez implica reajustar nuestro proyecto de vida. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? En la medida que yo tengo una concientización de que todos los días estoy envejeciendo, de que todos los días requiero de prepararme adecuadamente para proyectar esa vejez, o si estoy en la vejez, estoy envejeciendo, y qué estoy haciendo para vivir feliz, para vivir alegre, para vivir activo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo realmente yo como persona para cambiar estos imaginarios que tengo frente a la vejez? Nosotros, digamos que mantenemos en muchas ocasiones alejados a nuestros niños y a nuestros jóvenes de esta realidad. Como parroquia, como pastoral, ¿cómo vinculamos a los jóvenes a una pastoral de persona mayor? ¿Sí? Donde realmente empecemos con acciones mínimas, pero significativas, a cambiar estos destinos, a cambiar estos imaginarios negativos. En la medida que yo lo cambio, ¿qué logro? ¿Creen que uno logra? Pues obviamente acercarnos realmente a la vejez, entender realmente la vejez y amar esta etapa de la vida. Yo creo que todos los que estamos acá sabemos por qué el tema de las personas mayores hoy en día es tan importante. ¿Y por qué lo es? Porque estamos viviendo un proceso de transición demográfica. ¿Y qué significa una transición demográfica? Que cada día vamos a ser más personas mayores que jóvenes, ¿sí? Entonces, si es así, obviamente debe ser un triunfo, un logro de la sociedad, pero es una sociedad que aún, como
familias, como personas, no estamos preparados, ¿sí? Estamos en un proceso de preparación, pero que requiere de voluntades específicas. Y la iglesia particularmente tiene una responsabilidad muy grande en esto, ¿sí? Porque somos los que realmente nos comprometemos en el acompañamiento a las personas mayores, en los diversos contextos y realidades, ¿cierto? Entonces, importante tener en cuenta esta primera clave frente a cómo promover la dignidad. Yo logro promover esa dignidad cuando cambio esos imaginarios, cuando dejo de pensar en lo negativo y me enfoco en lo positivo que implica llegar a ser viejo, ¿sí? Otro de las claves que quiero traer a colación con ustedes es que empecemos a visualizarnos nosotros como individuos, como seres integrales. En la medida que yo me visualizo como un ser integral, en la medida que yo digo que no soy solamente un ser biológico, ¿sí? Solamente una parte física y cuerpo, sino que también tengo sentimientos y emociones, que también tengo una vida espiritual, que también tengo unas relaciones sociales, que también tengo una mente y un intelecto, que también tengo un medio en el que me desenvuelvo que afecta esas demás dimensiones, pues logro entender la importancia de cuidarme en cada uno de estos aspectos. Cuando yo cuido de mi salud física, porque para mí es importante, ¿cierto? Si a uno le duele la cabeza durante muchos días, ¿uno qué es lo primero que hace? Buscar una cita médica para saber e indagar cuál es el dolor de la cabeza. ¿Por qué se produce el dolor de cabeza? Perdón, ¿sí? Pero también nos tenemos que enfocar en cómo vamos a proteger, alimentar esa vida espiritual, esa vida emocional, esa vida social, ese mente y ese intelecto, ¿sí? Porque nos preocupamos por estimular nuestras habilidades y nuestras condiciones a nivel biopsicosocial cuando ya estamos viejos, pero creemos que cuando estamos jóvenes no necesitamos estimularnos y es necesario hacerlo. El proceso de envejecimiento que cada uno de nosotros vivimos diariamente implica una serie de cambios y deterioros que son normales al proceso de envejecimiento. Por lo mismo requerimos diariamente estimular las habilidades, ¿cierto? ¿Qué nos ha traído esta pandemia? Y para mí ha sido una conclusión muy grande viendo diversos escenarios de atención a persona mayor. Y es que somos aún muy débiles en la parte psicológica, emocional y de sentimientos. ¿Por qué? Porque no le hemos dado la suficiente importancia que implica esta dimensión en la vida de nosotros. Nosotros creemos que si buscamos a un psicólogo es porque estamos locos. No, buscamos un psicólogo porque así como nos preocupamos por ir al médico por un dolor normal, nos debemos de preocupar por nuestra salud mental, ¿sí? El aislamiento que nos dejó, estrés, ansiedad, trastornos depresivos, ¿sí? Porque no estamos totalmente fortalecidos en nuestra salud mental. Entonces se hace necesario que cada uno de nosotros realmente se enfoque en cómo promover esa salud mental. En nosotros, pero también en las personas mayores. Hoy en día tenemos en este momento un número muy alto de personas mayores que están afectadas en su salud emocional y cognitiva. ¿Por qué? Porque no podían salir a la calle, porque tenían que depender de otro para realizar ciertas actividades. Y en el marco de eso, desde mi experiencia en el marco institucional, en el servicio en el que estoy, tenemos 120 personas mayores que hace 18 meses no ven a su familia. Tenemos episodios de ansiedad, de estrés, de agresiones físicas, verbales, porque no han podido ver a sus familias, ¿sí? Y obviamente eso implica que no solamente tenemos que prepararnos o preparar a las personas mayores, sino nosotros tenemos que empezar a prepararnos. ¿Cómo estamos alimentando esa vida emocional, esa vida sentimental? ¿Cómo estamos alimentando nuestras relaciones sociales? ¿Sí? Porque también pasa que creemos que el hecho de llegar a viejos ya no tenemos derecho a tener amigos, ¿sí? O nuestros amigos son demasiado reducidos. Entonces nuestro vínculo social cada vez es mucho más corto. Intelectualmente también creemos que solamente uno debe estimular la memoria cuando llega viejo. Y no es así. Uno debe estimular su memoria durante todo su proceso de envejecimiento. Es más, es cuando más tenemos que estimular la memoria, porque tenemos que alimentar esa reserva cognitiva que tenemos para que cuando lleguemos a la vejez, que hay un deterioro normal de las funciones cognitivas, esa reserva cognitiva, que es mi diccionario en la cabeza, me permita
darle significado. Si se me olvida que esto se llama computador, también yo le puedo dar durante mi proceso de envejecimiento, durante mi formación y mi capacitación, también le puedo dar otras denominaciones, una pantalla, un equipo, y me permite recordar las cosas de una manera más clara, ¿sí? A nivel ecológico, el medio en el que yo me desenvuelvo es amigable con la persona mayor o no lo es, ¿sí? Nosotros creemos que muchas veces en nuestra casa tenerle a mamá y a papá todo lo que necesita es lo suficiente para él, lo que le da calidad de vida. Pero realmente todo eso que yo tengo en la casa lo necesita. Realmente más que tener una buena, no sé, un buen sofá o una buena silla para dormir o una excelente cama es suficiente. ¿O no es tan importante como tener buenas relaciones y tener una buena salud emocional, una vida espiritual activa, desarrollar actividad física de manera permanente y estimular la memoria? Así nos tiene que, digamos que desde esa perspectiva, tenemos que empezar a visualizar no solamente la persona mayor, sino el proceso individual de cada uno de nosotros. La tercera clave es cómo como sociedad, como comunidad, como persona, logro promover los carismas en la vejez. Y estos carismas no son de ahorita, no surgieron hace poco tiempo, surgieron desde que el Santo Padre Juan Pablo II, en el documento de la dignidad del anciano y su misión en la iglesia y en el mundo, proponen estos carismas, son 5 carismas. Pero muchas veces nosotros como iglesia, como comunidad parroquial, como agentes de pastoral, ni siquiera los conocemos. Y es donde tenemos grandes retos y oportunidades para promover dignidad en las personas mayores. Yo quiero detallar en cada uno de estos 5 carismas para que empecemos y ustedes cada uno haga el ejercicio de analizar, y cuando ahorita tengamos el espacio de preguntas, ustedes me digan, lo podemos hacer así, lo podemos implementar de esta manera, o que me pregunten bajo qué estrategias podemos hacerlo, porque se hace necesario explorar estos carismas. El primer carisma es la gratuidad, y cuando hablamos de gratuidad, ¿a qué hace referencia? Las personas mayores que viven el tiempo de la disponibilidad pueden hacer caer en cuenta a una sociedad que está demasiado ocupada, y esto es muy importante. Las personas mayores siempre están disponibles para escucharnos, ¿sí? Mamá, papá siempre o abuelo está disponible para escucharnos, ¿sí? Y nosotros nos olvidamos del valor tan importante, y la doctora Ana Milena lo decía, que es la escucha. La escucha a la persona mayor, pero también la escucha que ellos nos pueden brindar a nosotros. El segundo carisma es la memoria, ¿sí? Y vivimos en una sociedad que ignora el pasado muchas veces y corre el riesgo de repetir fácilmente los errores del pasado, ¿sí? Donde se generan obstáculos y grandes desafíos en el diálogo de las generaciones. Vivimos en una sociedad aún fragmentada, donde el viejo está a un lado, el joven y el niño están en el otro. Debemos de aprender a desarrollar actividades parroquiales y pastorales que unan esa experiencia de vida con esa nueva persona que está aprendiendo a hacer y a servir. El tercer carisma es la experiencia. Y cuando hablamos de la experiencia en el ámbito pastoral, pues está muy enfocado a que muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en la técnica, en la ciencia, ¿cierto? Y nos olvidamos que esas personas mayores tienen un conocimiento de 60, de 70, de 80 años que es necesario explorar, que es necesario utilizar, que es necesario visibilizar, ¿sí? Cuando realizamos actividades donde ponemos a flote y a conocer esas experiencias de las personas mayores, ¿sí? Donde realmente empezamos, si ustedes se dan cuenta, tanto en el carisma de memoria como de experiencia, resaltan la importancia de favorecer las relaciones intergeneracionales. ¿Cómo logramos unir las personas mayores con los niños, con los jóvenes? El cuarto carisma es la interdependencia. Y cuando hablamos de interdependencia, ¿a qué hace referencia? Un carisma muy importante, y es que nosotros como personas o cuando estamos jóvenes creemos que solo lo podemos hacer todo, pero nos olvidamos que necesitamos de un medio, de una familia, de un espacio,
de un contexto para desarrollarnos, ¿cierto? Nadie puede vivir solo. Y las personas mayores en su búsqueda de compañía, porque muchas veces nuestras personas mayores en nuestras parroquias están solas, no conocen ni siquiera al vecino porque no salen de casa, ¿sí? Protestan contra una sociedad en la que se consideran los más débiles y con frecuencia abandonados, porque no tienen vínculos. Y es ahí como pastoral que tenemos un reto muy grande. ¿Cómo hacemos para que realmente las personas mayores sigan siendo activas en su comunidad? Desarrollen actividades donde se visibilicen sus capacidades o el desarrollo de nuevas habilidades. Y el quinto carisma es cómo promover una visión completa de la vida, ¿sí? Es realmente entender que nuestra vida está dominada muchas veces por los afanes, la agitación, y olvida los interrogantes fundamentales sobre cuál es mi vocación en esta vida, qué entiendo o qué es para mí la dignidad, ¿sí? Las personas mayores captan muy bien la superioridad del ser, del hacer y del tener. Yo hoy, como laico comprometido en el trabajo con personas mayores, ¿cuál es mi ser? ¿Cuál es mi hacer? ¿Y cuál es mi tener? Una cuarta clave que quiero enfatizar y es mi última clave, es cómo vamos a fortalecer esa relación de ayuda. En la medida que yo tengo claro cómo logro fortalecer esa relación de ayuda con las personas mayores y cómo ese vínculo lo logro mantener, pues obviamente voy a realizar realmente un ejercicio de promover dignidad, ¿sí? Y este modelo lo traje a colación porque es un modelo que generalmente es muy frecuente en nuestra realidad en la atención a personas mayores, ¿sí? Bermejo nos dice que hay cuatro opciones de relación de ayuda. La primera es un estilo autoritario y es donde siempre quien cuida es el que toma las decisiones frente a la tarea de cuidar. Un estilo paternalista, y es el muy frecuente en nuestras familias, donde siempre creemos que lo mejor es que papá y mamá no hagan nada y que solamente que esté todo el tiempo quieto y reciba asistencia. Un tercer estilo es el estilo democrático y cooperativo, es decir, vinculo a mi persona mayor a desarrollar ciertas actividades, pero bajo mi supervisión, es decir, no le entrego la confianza necesaria para que la persona sea interdependiente. Y un cuarto modelo es el estilo participativo y empático, donde realmente yo promuevo en esa relación de ayuda, en esa tarea de cuidar, porque todos somos cuidadores, ¿sí? Que realmente la persona sea autónoma, independiente, en el desarrollo de sus actividades diarias. Cuando yo logro implementar un modelo participativo y empático, estoy promoviendo dignidad, porque dejo a un lado de considerar que la persona mayor no puede hacer las cosas, sino que por el contrario, tiene la capacidad de hacerla, ¿sí? Que obviamente todos somos cuidadores y mi tarea obviamente de estar al lado de una persona mayor es cuidar de ella, pero también la persona mayor cuida de mí, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo este modelo o esta relación de ayuda desde la perspectiva participativa y empática, ¿qué estoy logrando? ¿Sí? Promover en esa persona mayor la capacidad de ser y hacer de manera independiente. ¿Y en qué se traduce esto? En nada diferente a promover dignidad, ¿sí? La dignidad son esas pequeñas cosas que yo necesito para vivir feliz. Y el hecho de que yo limite a una persona mayor a desarrollar actividades mínimas y básicas, no logro satisfacer sus necesidades y por ende no logro promover dignidad. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, ¿y uno cómo logra hacer todo eso, o cómo logramos implementar estas cuatro claves que les traje frente a cómo promover la dignidad de las personas mayores? Yo sugiero como 5 grandes actividades. La primera es realizar visitas de acompañamiento o coloquios a las personas mayores. El arte de saber escuchar, el arte de sentarme a escuchar a una persona mayor, el arte de que la persona mayor me escuche a mí, ¿sí?
Favorecer en nuestras comunidades parroquiales encuentros inter e intrageneracionales. Es importante el vínculo con los jóvenes y los niños, pero también es importante fortalecer el vínculo entre la misma generación, entre las mismas personas mayores, entre pares. Promover el gerontoactivismo es muy importante. ¿Y el gerontoactivismo de qué se trata o qué busca? Y es fortalecernos en la educación de cómo prepararnos en nuestro proceso de envejecimiento. ¿Qué tarea nosotros tenemos de educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, frente al proceso de envejecimiento? Hoy en día, ese es el reto que tiene el país frente a la transición demográfica que enfrenta. Y es que nos tenemos que preparar frente a cómo estamos envejeciendo. ¿Para qué? Para visualizarnos y proyectarnos hacia la vejez. Promover una atención centrada en la persona. Esto es un modelo de atención muy nuevo y realmente la institucionalidad que actualmente existe para las personas mayores debe enfocarse en esto. ¿Cómo promover la ACP? La ACP es un modelo que se olvida de que la persona mayor tiene una enfermedad y se centra en la persona, en lo que la persona es, en lo que la persona quiere, en lo que la persona desea, que le permite ser y hacer. ¿Sí? Es decir, me olvido que yo como cuidador es el que manejo, conozco y decido a pasar a un modelo donde la persona mayor que recibe el cuidado sabe, conoce, decide sobre su propio bienestar. Y una última actividad es favorecer la gerontoprofilaxis. La gerontoprofilaxis pues obviamente está marcada en la necesidad de educarnos diariamente frente a qué es lo más necesario y qué es lo que yo necesito para envejecer con calidad, ¿sí? Cómo también modificar esos imaginarios negativos que tenemos frente a nuestro proceso de envejecimiento y vejez, pero sobre todo cómo actuar desde las cosas mínimas, desde mi comunidad, cómo cambio ese imaginario de que creo que la persona mayor vuelve a ser un niño, cómo lo cambio, haciendo acciones visibles, ¿cierto? Pero eso solamente requiere de la disponibilidad de ustedes como laicos comprometidos con la acción pastoral, de la vinculación que ustedes logren de las personas mayores, de la motivación que se suscita en las personas mayores y en especial en el deseo de seguir sirviendo a una iglesia que nos enseña cada día más la importancia de servir al otro. Para terminar, pues quiero dejar esta frase que en el encuentro de enero del 2020, que fue el primer encuentro que se hizo a nivel mundial para la pastoral de personas mayores, el Santo Padre nos recalcó mucho esta frase y dice, la riqueza de los años es la riqueza de las personas, de cada persona que tiene a sus espaldas muchos años de vida, experiencia, historia. Y miren la imagen tan bonita. El niño dice, quiero cambiar el mundo, y la persona mayor dice, yo también. Muchas gracias. Lady, muchas gracias por esas 4 claves que nos das. Las voy a recordar. No reforzar los estigmas negativos, visualizar a la persona como ser integral, no solo al adulto mayor, sino nosotros también vernos de esa manera, promover los carismas de la vejez y la última que era la relación de ayuda y los diferentes estilos que encontramos en ella. Muchas gracias, Lady, por tu intervención. No, con muchísimo gusto. Recuerden que pueden dejar sus inquietudes en el chat. Ahorita vamos a compartir esas preguntas con nuestras 3 panelistas para nutrir un poco más el conversatorio. Voy a compartir también el numeral sobre el cual Lady hizo su presentación. Entonces le voy a pedir a Santiago que por favor nos comparta el video. Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante, excluyendo todo aquello que no se pueda controlar o conocer superficial e instantáneamente. Esta dinámica, por su lógica intrínseca, impide la reflexión serena que podría llevarnos a una sabiduría común.
Bien, y quiero recordarles los numerales que hemos compartido son el 9, el 48 y el 49. Era una de las preguntas en el chat. Ahora vamos a escuchar a la señora Conchita Ramírez. Voy a compartirles su perfil. Bueno, doña María Conchita Ramírez ha estudiado matemática y física, administración educativa, teología y la especialización en comunicación y planeación social. Debo decir que tiene bastante experiencia, pero yo quería compartir con ustedes los reconocimientos de la Fundación Saldarriaga Concha para personas mayores destacadas por su gestión en favor de la persona mayor y el de la Secretaría Distrital de Integración Social para el líder destacado en el trabajo por la persona mayor. Actualmente, doña Conchita es coordinadora general del Consejo de Sabios y Sabias de Bogotá. Doña Conchita, buenas noches. Doña Conchita tiene el micrófono apagado. Esa es la frase del siglo XXI, tienes el micrófono apagado. Sí. Este es un reto muy interesante para mí porque haber escuchado las importantes y profundas intervenciones de Ana Milena y de Lady, pues me pone a mí en un espacio en el que quiero responder con toda la sabiduría de lo que ellas entregaron. Y obviamente yo lo hago desde mi propia perspectiva. O sea, yo soy una persona mayor, yo soy una mujer vieja, y naturalmente lo quiero poner frente a esa experiencia, porque hemos escuchado esa visión de la gente joven buscando una vejez, una mejor vejez, buscando los caminos, señalando los caminos, señalando las estrategias para su propio futuro. Y eso está muy bien, ese es el deber ser. Sin embargo, también nosotros desde esta perspectiva podemos decirle qué es lo que nosotros sentimos, cómo lo hemos experimentado, para que continúen en esa especial y muy importante labor de construir una vejez para esa población que bien lo señalaba Lady Joana, donde cuando ustedes lleguen a esa condición mayor, uno de cada 15 se necesitará 15 personas mayores, habrá un niño. Entonces tendremos que enfrentar esa condición. Voy entonces a compartir mi presentación. Por favor, me avisan cuando ya la estén viendo. Sí, señora. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya se ve, sí, señora. Bueno, yo debería partir desde una pregunta. La pregunta que me formulan a mí es ¿cómo proteger al adulto mayor en su dignidad? Y naturalmente tendríamos que pensar en el contenido de la carta encíclica del Santo Padre Francisco, Fratelli Tutti, sobre este tema específico. Y para eso él nos señala en su numeral 198 ese contenido de dignidad y cómo llegar a él. Dice el numeral, quiero que pongamos atención sobre el hecho de la cantidad de verbos que usa. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. Entonces yo he querido centrarme en esos dos temas. Primero, ¿qué es la dignidad de la que estamos hablando? ¿Cómo recuperarla y por qué se ha perdido? Y segundo, en el tema del verbo dialogar y el significado profundo de ese verbo. Continúa diciendo el Santo Padre, para encontrarnos y ayudarnos mutuamente, necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor.
mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Miren, este numeral nos daría para hablar muchas horas y su profundo significado en la humanidad. Yo quiero entonces empezar a hablar por el tema de dignidad. Quiero mirarlo desde el concepto jurídico. El tema de dignidad es la base fundamental de la política pública de envejecimiento y vejez, tanto de la ciudad de Bogotá como de la política pública nacional. Y encontramos, y vamos a ver lo importante cuando estamos hablando de la dignidad, porque vamos a tratar de entender esa situación de las personas mayores. Entonces la Corte Constitucional dice que la dignidad humana equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser persona. O sea, todos los seres humanos desde que nacemos tenemos algo que se llama dignidad, que es un espacio que nos envuelve, en donde cabe el respeto, en donde está la consideración, la justicia. Todo esto está allí rodeándome y es a lo que yo tengo derecho. Que tenemos que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de perder la dignidad. Segundo punto dice que es la facultad que tiene toda persona de exigir a los demás un trato acorde con su condición humana, pero también de que de la misma manera que yo exijo al otro, el otro tiene derecho a exigirme a mí, porque él también tiene esa dignidad. ¿Qué ha pasado con las personas mayores y la dignidad de las personas mayores? Es la pregunta que esta noche tenemos que formularnos. Entonces, también desde la perspectiva de la Corte Constitucional, veamos nosotros qué nos propone. La Corte Constitucional dice que la dignidad humana, entendida como autonomía, oigan esto, entendida como autonomía, o sea, mi propia independencia, la capacidad de tomar mis decisiones, está incluida en el concepto de dignidad. Es donde yo puedo diseñar mi plan de vida, mis proyectos de vida y determinar qué es lo que quiero, determinar cómo lo voy a vivir. Las personas mayores tuvimos seguramente muchas oportunidades, pero cuando hemos llegado a la vejez nos preguntamos, y es una pregunta que va con la doctora Ana Milena, ¿cómo se está moviendo mi niño o mi niña interior? ¿Cómo para las personas mayores esos sueños, esas ilusiones, en qué se quedaron? ¿En qué se convirtieron después de que creamos una familia? ¿En dónde quedó todo eso? Para preguntarnos si verdaderamente esta parte de la autonomía alcanzó a realizarse con nosotros, y ya les voy a decir las consecuencias. Eso la Corte Constitucional lo define en vivir como quiero. Yo realmente como persona mayor pude vivir como quiero, y qué significa que haya o no haya podido. El segundo punto habla de el derecho que tenemos a vivir en condiciones materiales concretas en nuestra existencia. Y esa es la obligación del Estado. Para eso se creó el Estado. El Estado está concebido para que las personas vivamos bien, para el bienestar de la nación, para el bienestar de la comunidad. Es algo que las personas mayores no podemos decir, de ninguna manera. No, ese vivir bien es un sujeto. ¿Cómo podemos decir que viven bien cuando solamente el 30% de las personas mayores tienen pensión? Y cuando de ese 30%, el 50% vive con un sueldo mínimo. Y cuando el 48% tiene que entregar esa pensión para la subsistencia de sus propios hogares. Entonces, ese vivir bien también es algo que afecta la dignidad. Y el tercer punto que determina, y ese es tal vez uno de los más delicados que se presenta, es el de, perdón, eso pasa cuando es uno el que maneja la pantalla, es la entendida como, oigan bien, la intangibilidad de los bienes no patrimoniales. O sea, nosotros tenemos una serie de bienes que nos corresponden, es decir, los bienes a los que tenemos derecho. Tenemos derecho al respeto, a la consideración, a la justicia. Esos son nuestros bienes intangibles. Preguntémonos hasta dónde nos están siendo violados. La vulnerabilidad de la persona mayor, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, fue lo que llevó a la OEA a generar la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esa violación de la intangibilidad de los bienes no patrimoniales de la persona mayor. Entonces, si nos preguntamos de qué dignidad estamos hablando de aquello que significa vivir como se quiere, vivir bien y vivir sin humillaciones. Volvemos entonces sobre la frase del Papa, cuando nos dice,
acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Discúlpeme que lo vuelva a leer, pero es que hay que tomar verbo por verbo para entender toda la complejidad de que Él nos está hablando cuando nos propone dialogar para conservar, para vivificar la dignidad de la persona mayor. Vamos entonces a ver esto. El ser humano, todos los seres humanos somos unos seres eminentemente sociales. Nosotros, el ser humano, nace para construir sociedad. El ser humano nace para construir comunidad, porque ya lo decía Lady Joana, y creo que también Ana Milena lo dijo, el ser humano no puede vivir solo, no puede vivir solo. Nace para vivir en comunidad. Y para vivir en comunidad requiere de algo fundamental, que son las comunicaciones. Tiene que comunicarse para generar relaciones, porque es a través de esas relaciones donde se construye a sí mismo y donde construye a los demás y a las personas con quienes vive. Nosotros nos construimos en la relación con nuestros padres, en la relación con nuestros hermanos, en la relación con nuestra pareja. Nos construimos en la relación en el trabajo, nos construimos en la relación social, porque de ella depende, oigan bien, los diversos escenarios en los que la vida transcurre inexorablemente hacia la vejez. Entonces esas relaciones determinan nuestros escenarios y dependiendo de esas relaciones es la dignidad con que nosotros podemos estar allí viviendo. Nos preguntamos si en las condiciones en que están viviendo las personas mayores en este momento en un altísimo porcentaje corresponden a esa dignidad y hasta dónde y en qué forma son las relaciones las que se están deteriorando. Porque en la medida que dejamos de comunicarnos con la persona mayor, estamos dañando la relación. Pongan ustedes en la mente este ejemplo. Piensen en este momento en una persona con la cual tienen una relación fría, distante y de pronto hasta mala relación. ¿Cómo es la comunicación con esa persona? Posiblemente sea una comunicación fría, distante, seca, cortante. Entonces la comunicación determina el tipo de relaciones. ¿Cómo está haciendo la comunicación con mi persona mayor? ¿Cómo está mi comunicación con mi madre? ¿Cómo está la comunicación con mis abuelos? ¿Cómo está la comunicación con mis amigos? Entonces puedo determinar cómo están mis relaciones. Y al determinar cómo están mis relaciones, sé hasta dónde esa persona mayor está moviéndose en un espacio de dignidad, está moviéndose en un espacio de reconocimiento, en un espacio en donde deja de ser invisible y deja de ser vulnerable para ser una persona que por su edad merece todo respeto. Viene entonces el diálogo como herramienta de las relaciones y todo diálogo naturalmente tiene dos actores, el que habla y el que escucha. A mí me encanta la forma como Ana Milena y como Lady Joana han hablado de la escucha, porque es el eje fundamental de nuestra disertación o de nuestras disertaciones en el día de hoy, la importancia de la escucha. Y aquí debemos empezar a ver que si bien yo voy a hablar de la escucha en el tema y en el ámbito, en el escenario de la persona mayor, tiene que ver en todos los momentos etarios. El momento de la escucha del niño, el momento de la escucha del infante, del adolescente, del joven, del adulto mayor y luego del viejo o de la persona mayor. Son todos escenarios con estilos de escucha y con estilos de diálogo distintos. Pero volquémonos en ese diálogo que hoy estamos buscando, que es el diálogo de la persona mayor. Dice aquí que la idea de diálogo se utiliza mucho en la sociedad en todo lo que respecta a la tolerancia y el respeto por las diferencias de los demás miembros de la sociedad. Yo quiero detenerme en la palabra tolerancia y quiero que entendamos el significado, porque hay una fuerte tendencia a confundir la tolerancia con la permisividad, y son dos cosas completamente distintas. Uno cree que a veces, porque tolera la maleducación del hijo, la grosería del esposo, la patanería del otro, es porque es tolerante. No, está siendo permisivo, está permitiendo que le hagan eso a él. La tolerancia es todo lo contrario. La tolerancia es cuando nos miramos todos en nuestra diferencia, cuando nos aceptamos en nuestra diferencia. Y entonces la tolerancia y el respeto dan base y dan paso a un diálogo que nos permite escuchar al otro, conocer su opinión, sus pensamientos y sus ideas y enriquecernos desde ese punto de escucha. La escucha no es un beneficio para el otro, la escucha es un beneficio para mí cuando yo escucho para aprender, cuando yo escucho para conocer, cuando yo escucho para entender
muchas situaciones en las que no he tenido que vivir o que forman parte de la historia de los viejos. El hombre es un ser comunicativo por naturaleza, obvio, porque es un ser social, porque tiene que vivir de sus relaciones y su evolución en el mundo va a depender naturalmente de la forma como interactúa a través de la comunicación. Y eso lo podemos ver aplicado al medio ambiente, lo podemos ver aplicado al tema de la paz, lo podemos ver aplicado en todas partes, en la forma como nos estamos comunicando, cómo estamos generando esas relaciones y cómo estamos estableciendo el diálogo. Dice Matilde García en su libro, creemos que los rieles de la comunicación, o sea, los rieles como esos por donde va el tren, el hombre no puede realizarse solo, en su interior está la búsqueda del otro. Miren qué cosa tan linda. El hombre por naturaleza necesita del otro. ¿Por qué? Porque necesita comunicarse, porque necesita establecer relaciones, porque a través de las relaciones se realiza a sí mismo y contribuye a que se realice el otro. ¿Qué está pasando cuando rompemos la comunicación, cuando cortamos la relación, cuando no hay diálogo con la persona mayor? Que no le estamos permitiendo ser, que no le estamos permitiendo realizarse, y cómo al final de su vida, cómo es de doloroso que tenga que sentir que ya es un ser invisible, que ya es un ser que no se le tiene en cuenta. El contacto, el encuentro, la donación, la referencia, el ser sí mismo, son elementos fundamentales del ser humano. Aquí hay unas reflexiones que me fueron naciendo mientras desarrollaba la charla, y encontraba que hay una preocupación permanente por la forma de comunicación los niños, los jóvenes, los adultos, y no pasa lo mismo con las personas mayores. ¿Por qué? Porque por los niños tenemos una consideración emocional afectiva, porque por los jóvenes tratamos de tener un encuentro con ellos, de no perdernos, de no alejarnos de ellos, de continuar pudiendo orientarlos y educarlos, porque con los adultos generamos relaciones de amistad, de trabajo, de educación, pero aparentemente con los adultos mayores ya no tenemos nada. Y estamos dejando de base lo fundamental en la vida del ser humano, que es la historia, la experiencia, el saber. Y nos estamos negando a conocerlo. Miren, no es gratis lo que ha sucedido en el último año en este país, con estas marchas tan dolorosas, tan reclamantes, en donde se han olvidado de preguntarle a las personas mayores. A mí me dolió mucho cuando un grupo de personas le dijo al Consejo de Sabios que era que nosotros no participábamos porque no sabíamos lo que era hacer eso. Y me tocó decirles que lo que no sabían era historia, porque lo que podían hacer y lo que hicieron es fruto del trabajo de las personas mayores que se sacrificaron en su momento, que también pusieron muertos, que también pusieron sus vidas y que crearon este mundo, bueno o malo, en el cual están viviendo, es fruto de esa experiencia. Entonces, el diálogo con las personas mayores tiene que ser un diálogo para generar conocimiento, para vivir esas experiencias y para ganar en esos procesos. La distancia generacional está dominada, y ustedes saben que no voy a decir aquí mentiras, por los conceptos de inutilidad, viejo inútil, del desconocimiento de las nuevas tecnologías, viejo majadero, no sabe cómo se maneja, por el manejo de los nuevos conceptos teóricos, porque en todas las etapas ha habido teoría. Nosotros en nuestro momento manejamos la teoría que hoy da lugar a que haya nuevos conceptos teóricos. Pero estas generaciones tendrán un día enfrentar esa misma situación. Y estos conceptos teóricos de hoy tendrán que ser, esa es la base de los conceptos teóricos del futuro, cuando ellos también comenzarán a vivir este mismo proceso. Pero para ellos será mucho más doloroso el tema de la tecnología, porque en nuestro intervalo la tecnología no se desarrolló con la velocidad que se está desarrollando. Permítame decirles a ustedes, mujeres jóvenes, especialmente, cómo está su relación tecnológica con los muchachos de 10, 12 años, aún con los de 8 años. Les llevan una ventaja impresionante. Verlos cómo manejan esa tecnología, ustedes ya no pueden, ya no van así. Pero no se preocupen, les va a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros. Vamos a aprender a hacerlo. Si mantenemos esa idea de referencia que proponía Lady Joanna, el mantenimiento de las relaciones
intergeneracionales van a poder hacerlos, pero cuídense porque la tecnología les va a coger una ventaja impresionante. Nosotros los viejos a raíz de la pandemia hemos aprendido mucho de tecnología. Obviamente no somos los maestros del Twitter ni los maestros del Instagram, pero tenemos nuestro chat, contestamos, nos metemos en el WhatsApp, contestamos correos, mandamos correos, o sea, nos adentramos en un mundo en el momento en que nos lo permitieron. Y eso mismo hace que las dificultades físicas y emocionales vayan a darse en el compartir de la vida, en el compartir de cada momento, para poder devolvernos un poco la dignidad de poder trabajar juntos, la dignidad de tener un teléfono en el que recibimos un WhatsApp y lo contestamos. Eso nos devuelve dignidad porque nos permite comunicarnos y nos permite tener relaciones. Y lo último que nos queda por mirar aquí es que no se valera la pérdida de historias que ayudarían a recuperar y construir experiencias de mucho valor en cada generación. Si nosotros hiciéramos eso al escuchar y al dialogar con las personas mayores, otra sería la historia, porque se cometerían menos errores, se caminaría con más precisión, tal vez no tan rápido, pero sí de una manera mucho más efectiva. Entonces, esto nos lleva a lo que nos proponía Lady Johanna, que los estereotipos en los cuales nos hemos visto envueltos tengan que ser desestimados, tengan que volver a ver a la persona mayor con el valor infinito que tiene. Sigue siendo una persona inteligente, sigue siendo una persona que, aunque no lo crean, tenemos una gran capacidad para aprender. ¿Qué ha pasado? Que en el distanciamiento, tanto con el distanciamiento, no solo con raíz de la pandemia, sino anterior a eso, aún en el interior de nuestras casas ya había distanciamiento. Ese no conversar con el abuelo, ese no conversar con la persona mayor, por lo que vimos, porque es inútil, porque es terco, porque es necio, hacía sufrir. Ese distanciamiento se ha visto agravado ahora con el distanciamiento de la pandemia. Y solo lo podemos volver a retomar a través de la comunicación como seres significativos, porque seguimos siéndolo y nos podemos sentir afectados, pero también podemos terminar afectando los entornos y los escenarios en los que vivimos. Aquí, este es un cuadro que lo voy a dejar porque siempre me ha marcado, me ha dolido muchísimo, no solamente la imagen de un viejo agotado, sino lo que dice. Fue entonces cuando me convencí de que soy invisible. Miren esto. Me paro en medio de la sala para ver si aunque sea estorbo. Me miran, pero mi hija sigue barriendo sin tocarme. Los niños corren a mi alrededor de uno a otro lado sin tropezarse conmigo. Nos hemos hecho invisibles, entonces la vejez se ha hecho dolorosa, se ha hecho difícil, se ha hecho que no queramos vivirla y no es lo que queremos transmitirle a ustedes. Queremos que ustedes también puedan llegar a tener el gozo de alcanzar la corona de la vida, que es la vejez. Para eso debemos tener siempre la idea de cómo me estoy viendo a mí mismo y ayudar a los viejos a que se vean a sí mismos sabios, capaces, todavía alegres. Hay que ayudarlos a que recobren la imagen de sí mismos. Ahora también hay que saber cómo nos comunicamos con ellos, cómo les hacemos creer qué es lo que son, cómo me ven los otros, que me veo viejo, que me veo arrugada, que peleo con las canas. No, es volver a darles ese valor de ser humano, y especialmente cómo nos quisiéramos ver. Eso es algo que hay que escuchar los viejos, cómo nos quisiéramos ver, para que ustedes se identifiquen también cómo se quisieran ver más adelante. A todo esto, obviamente, llegamos a lo que nos propone el Santo Padre cuando dice, es el momento de dialogar, porque el diálogo es el culmen de las relaciones, y las relaciones y la comunicación son la razón de ser del ser humano. Comunicarse para compartir, dialogar para compartir, dialogar en familia, dialogar con cariño, dialogar con amor, dialogar en lo público. Eso es lo importante. ¿Pero qué es ese diálogo? Ahora bien, en el diálogo, si tú me hablas, yo te escucho y aprendo. Y si yo te hablo, ¿qué pasa cuando el viejo habla? ¿Qué sucede ahí? Porque yo escucho al otro y le aprendo y le enseño. Pero cuando el viejo me habla, yo lo escucho, es una pregunta que hay que hacer. El diálogo, perdón, es un generador de valores. El diálogo, necesariamente los valores están ahí. Los valores siempre permanecen. Los valores no es que han desaparecido. Lo que falta es que
no hay quien los manifieste. Y la forma de manifestar los valores es a través del diálogo. A través del diálogo nosotros manifestamos la confianza, la tolerancia, la solidaridad, la bondad, el cariño, el respeto, siempre se hará a través del diálogo. Y mucho más si el diálogo es de quienes ya lo saben hacer con quienes lo están aprendiendo a hacer. Quienes lo saben hacer, quienes lo hemos caminado, quienes lo hemos transitado, somos nosotros. Y entonces ahí viene la importancia de la escucha, la importancia de saber desarrollar un diálogo generacional, un diálogo promovido, pero con un inmenso respeto y con una capacidad de escucha y de análisis de lo que escuchamos. La escucha activa, de la que oí hablar tanto a Ana Milena como a Lady Joanna, nosotros la ponemos en un punto. Hay un silencio verbal, es cuando el otro simplemente se calla y me oye, pero está pensando en otra cosa. A veces terminamos de hablar y aparentemente nos han oído y le dice a uno, ¿y tú qué opinas? Ah, no, ¿qué me estabas diciendo? ¿Qué era? O sea, cerramos aparentemente la boca, pero no cerramos los oídos y no cerramos la mente. Nos quedamos ahí, en ese nivel. Entonces tenemos que buscar un silencio más profundo, un silencio mental, cuando nos concentramos en la otra persona, cuando empezamos a reconocer lo que tiene para decirnos, para conocerlo y para permitirle que me conozca. Y por último, el silencio emocional, el más difícil y el más complejo de todos, pero el más necesario, cuando comprendemos lo que es el otro, lo que el otro me está diciendo. Entonces, el diálogo ahí, cuando se llega a ese silencio emocional, cuando se llega a esa comprensión, el diálogo adquiere sentido. Y en ese sentido del diálogo adquiere sentido el reconocimiento del otro. La escucha activa, esa escucha que estoy proponiendo, hay que mirar la esencia del otro, de quien habla, qué tiene dentro de sí mismo para darme y qué tengo yo para responderle. Tiene también ese experimentar cuando les contamos cómo hacíamos las cosas y ustedes nos cuentan cómo las hacen ahora, para tener la capacidad de sorprendernos, para que ustedes se sorprendan y nos digan, pero ¿cómo era posible que hicieran esto así? O sea, ¿cómo hacían un jugo sin licuadora, por ejemplo? Eso no es comprensible. ¿Cómo vivían sin teléfono? Porque no era con el celular, era sin teléfono. ¿Cómo vivían? Y son experiencias bellísimas de las que se puede aprender y obviamente de las que nosotros al escucharlos y al verlos también podemos aprender para mejorar ese ambiente en el que estamos hablando. Para eso se necesita la comunicación sinérgica de la que nos hablaba Ana Milena, que es cuando nos conectamos, cuando hablamos, cuando nos comunicamos, cuando compartimos y se crea una sinergia de relación, de amor y la persona mayor se siente reconocida y la persona que no es mayor se siente aprendiendo, se siente entendiendo, porque está simplemente mirando su futuro. Cuando estamos escuchando a la persona mayor, estamos viéndonos a nosotros mismos, cómo queremos llegar a esa misma edad, porque creo que todos queremos llegar, y cómo quisiéramos llegar con esa misma capacidad de reconocimiento. Es una comunicación empática. Miren, esto es algo muy importante. Siempre se dice, pongámonos en los zapatos del otro, pero nunca nos preguntamos qué se necesita para ponernos en los zapatos del otro. Y para ponernos en los zapatos del otro tenemos que quitarnos los nuestros. Mientras no nos quitemos nuestros zapatos de gente joven, de gente en madurez, no podremos entender el sentimiento de la persona vieja. La persona vieja ya no necesita quitarse los zapatos porque ya los ha calzado todos y sabe dónde aprieta y dónde duele. Eso es empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro para saber lo que siente, lo que piensa y para percibir esa manera como de la mejor manera, la más objetiva posible para comprenderlos. La comunicación asertiva, vean ustedes, estamos hablando de 3 tipos de comunicación. Es la comunicación que nos pone en nuestros derechos y la forma de defenderlos. Con las personas mayores no pasa eso. A las personas mayores queremos, o quieren, ya no porque yo soy mayor, queremos imponerles nuestras formas de pensar y de sentir, sin respetar lo que ellos puedan estar sintiendo, lo que ellos han vivido. Miren, lo que ustedes como mujeres jóvenes o la gente que me está escuchando, lo que están recibiendo es el fruto del trabajo de las personas mayores, de los sacrificios, de los esfuerzos.
Nada del conocimiento surge, sino porque se ha vivido y la persona mayor lo puede contar. Entonces, la comunicación asertiva es el respeto a ese conocimiento que tienen las personas mayores. ¿Qué nos queda como corolario de esto? Que no hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar, dice la encíclica, ¿qué sería del mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas familias y comunidades? El diálogo persistente y corajudo no es noticia, como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. El diálogo generacional, el diálogo entre cada una de las generaciones, es escalar las generaciones, el abuelo con el nieto, el abuelo con el adolescente, el abuelo con el adulto también, cómo escalarlo para poder entender y poder escucharnos y realmente poder aprender. Hoy en día la idea de diálogo se utiliza en el contexto de la sociedad en lo que respecta a la tolerancia y al respeto por la diferencia del otro. Eso sí que es importante, porque supone el ejercicio de escuchar al otro, de conocer su forma de opinión, sus pensamientos, sus ideas para alcanzar su propia construcción. Pero es que el viejo también es un otro. El viejo hay un momento en que deja de ser otro y pasa a ser nadie, se vuelve invisible y esa invisibilidad lo mata. Y eso es no mirar con ojos de futuro, no mirar como quisiera sentirme yo cuando sea viejo, como quiero repartir allí mi vejez para poder entender cuando llegue ese momento, cómo no podemos seguir siendo invisibles. Una de las mayores problemáticas está relacionada en lo que se refleja después en los viejos, la depresión, la ansiedad y el miedo permanente en esta época al contagio y a la muerte. La encíclica, en el 6º capítulo, el diálogo y la amistad social, nos habla de la importancia del diálogo como herramienta de encuentro y respeto. Es de la única forma que podemos encontrarnos si dialogamos. No es en las fotografías o no es en el mirarnos, es en el diálogo donde podemos conocer mi ayer para tener seguridad de mi hoy y poder enfrentar mi mañana. Eso va con toda la gente que todavía no aborda la edad de los 60 años. Hay que seguir mirando hacia adelante. Mirar hacia la vejez es mirar hacia adelante. No es como muchas personas creen que mirar a la vejez es mirar lo pasado, lo viejo. No, es mirar hacia adelante y lo que nos espera. Y nos invita, como dice aquí, a pasar de la falsa tolerancia a un realismo dirigente. Llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que nos ganamos por ser honrados. Y yo creo que un encuentro de canas más hermoso es difícil encontrar. Las canas de la sabiduría, las canas de la santidad, las canas del amor. Muchísimas gracias a todos y bendiciones de Dios. Doña María Conchita, muchas gracias por esa intervención que además nos ayuda a reflexionar. Hablaste del significado de la dignidad. También hubo una reflexión en torno a esos factores que afectan el vivir bien del adulto mayor y cómo de una u otra manera se viola la intangibilidad, la importancia de las relaciones, y dentro de esas relaciones es fundamental la comunicación, el diálogo, la escucha y los silencios también. Sí. Muchas gracias por iluminarnos con esa presentación. A ustedes, muchas gracias. Bueno, y como lo hemos hecho con nuestras otras dos panelistas, vamos a presentar el numeral 198, que fue del cual nos habló María Conchita. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente, necesitamos dialogar.
No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia, como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Bueno, y el tiempo se pasa rápidamente. Hay varias preguntas en nuestro chat. Voy a compartirles dos. La primera tiene que ver con la escucha y dice, ¿qué estrategias se podrían implementar cuando no se cuenta con el tiempo suficiente para escuchar al adulto y también cuando el cansancio agobia la convivencia? Esta pregunta no está dirigida específicamente para ninguna de las tres, entonces quien quiera responder nos puede aportar mucho. La vuelvo a leer mientras que vamos pensando. ¿Qué estrategias se podrían implementar cuando no se cuenta con el tiempo suficiente para escuchar al adulto y también cuando el cansancio agobia la convivencia? Bueno, si me lo permiten, yo diría que el diálogo y la escucha no necesita que uno se siente y no haga nada más, sino simplemente escuchar. El compartir del hogar mientras estamos en la cocina, mientras estamos caminando, mientras estamos viendo televisión, todo el tiempo compartido puede ser un tiempo de escucha y un tiempo de diálogo. Lo que pasa es que a veces en esos momentos nos encerramos en nuestras alcobas o nos encerramos en el computador o nos aislamos. Entonces, pues es muy difícil, pero sí, esos espacios donde podemos hacer cosas en conjunto, nos volvemos conversación amena, recuerdos, anécdotas, referencias, eso puede ser un tiempo de escucha y de diálogo muy hermoso, creo yo. Muchas gracias. A ver, yo podría complementarle con lo siguiente. Mira, es una pregunta altamente fuerte y compleja. ¿Por qué? Porque cada familia, cada relacionamiento tiene una situación individual muy particular. Lo decía ahorita nuestra colega, la gerontóloga, centrada en la persona, y yo lo digo también centrado en la familia. El agotamiento, lo que está agobiando a la persona, no sabemos en este momento qué es, ¿cierto? Sin embargo, la invitación sería a que también pensemos en la relación que se está llevando entre el cuidado y el cuidador, porque el cuidador tampoco lo podemos desconocer. El cuidador tiende a tener demasiadas responsabilidades y en ocasiones ni siquiera tiene un conocimiento o una formación acerca de cómo relacionarse con la persona mayor, ni siquiera con las condiciones que esta persona pueda estar teniendo. No sabemos si ese agotamiento es porque ya tiene un declive a nivel físico, mental, psicológico, ¿cierto? Entonces, sí sería importante que si la persona que nos está haciendo la pregunta considera que hay cosas que no puede manejar, busque el apoyo de expertos, consulte, busque en YouTube, lea, no sé, busque ayuda en donde le puedan ayudar a entender un poquito más la situación que está atravesando y también cómo necesita generar esos espacios tanto para la persona mayor, para el diálogo y para ella o él, no sé si es hombre o mujer, porque también hay que cuidar la salud mental del que cuida. Cuando el que cuida se empieza a alterar con el agobio, el cuidado siente más tensa la situación y termina siendo una estructura enferma, entre comillas, porque va a haber cansancio, desgaste y la palabra ya es fuerte, agobio, agotamiento, ¿cierto? Cosas importantes para hacer, ya lo decía muy bien la doctora María Conchita. Tiempo de calidad, no de cantidad, es una de las cosas importantes. Pueden ser inclusive 10 minuticos o 5 de una escucha activa y con eso ya se hace un fortalecimiento de la relación y de la convivencia.
También lo que decíamos, que lo mencionaba anteriormente, incluyan a la persona mayor o inclúyanse en su mundo y en sus expectativas también para que puedan hacer actividades en conjunto. Lo que se hacía antes, no sé, ir a mercar o ir a comerse algo, conversar en otros espacios en donde se pueda interactuar de una manera sana y saludable dentro de las actividades que uno tiene que hacer. Lo importante, diría yo, es que en el día a día se saque mínimamente de ese agotamiento tan grande que no es todas las horas que tenemos ocupadas, mínimo 5 o 10 minutos para esa interacción familiar y para hablar del tema, porque a veces no tocamos el tema y eso nos agobia. Hablar con mi esposo, con mis hijos, ¿qué le está pasando al abuelo, a la abuela, a la tía? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué nos está pasando como familia? Y buscar apoyo. Eso es muy, muy importante. Ana Milena, muchas gracias. Lady, ¿quieres compartirnos algo o paso a la siguiente pregunta? No, quiero complementar algo que me parece importante tenerlo en cuenta y es que cuando nosotros cuidamos de una persona mayor, nos cuesta mucho implementar un modelo de toma de decisiones, es decir, aprender a tomar decisiones. Y eso no lo podemos hacer solos, ¿sí? La doctora Ana Milena lo decía claramente, necesitamos ayuda de un tercero que nos enseñe y que nos explique, yo como familiar de una persona mayor, cómo debo de implementar un modelo de toma de decisiones, pero sobre todo, cómo estoy visualizando la vejez. Yo lo decía un poco en mi intervención. En la medida que yo reconozco, acepto, valoro la vejez, ¿sí? Y reconozco mi proceso individual, va a ser mucho más fácil asumir la tarea de cuidar, ¿sí? Entonces se hace necesario la implementación primero de un modelo de toma de decisiones, es decir, una serie de pasos que debo de tener en cuenta para aprender a tomar decisiones y aprender a decir como cuidador cuándo es necesario decir no o cuándo es necesario decir sí. Uno, eso. Dos, sí o sí, nosotros como cuidadores de persona mayor tenemos que tener talleres de respiro, ¿sí? Si yo todo el día soy hija y estoy al cuidado de mi mamá y mi mamá tiene una condición, no sé, un Alzheimer o algún tipo de situación que limite su funcionalidad física o cognitiva, debo desarrollar talleres de respiro al cuidador. ¿Qué son talleres de respiro? Estrategias donde yo dedique tiempo para mí, ¿sí? Estrategias donde yo realmente me salga de la rutina del cuidado. Debo de fortalecer mi red de apoyo. Es que yo no tengo con quién dejar a mi mamá, a mi papá y no lo puedo dejar sola. Busco amigos, busco familia. Alguien tiene que asumir la tarea de cuidar para que usted tenga talleres de respiro. Y existen talleres de respiro virtualmente. Ana Milena lo decía, podemos busquen un taller de respiro que se llama ejercicios que son muy novedosos de mindfulness, ejercicios de conciencia plena, que los puede hacer en casa, desarrollando la tarea de cuidar, pero es necesario aprender a tomar decisiones, reconocer el proceso de envejecimiento y tener talleres de respiro. Bien, muchas gracias por ese tip tan importante para los cuidadores. Y la segunda pregunta creo que tiene que ver también con otro tema que ustedes abordaron. El primero fue la escucha, pero el otro el fortalecimiento de los vínculos intergeneracionales. La pregunta dice, ¿cómo desde la escuela se podría tomar conciencia sobre el valor que tienen nuestros adultos mayores en nuestra familia y sociedad? Ese es un tema complejo. Porque primero tal vez tendríamos que desabordar la idea de que hablar de la vejez a los niños no es bueno. Que amargarle la vida a los niños hablándoles de vejez no es bueno, cuando podría ser exactamente lo contrario, porque es pintarles un derrotero de vida que culmina en algo maravilloso que es la vejez. En eso la sociedad de consumo tiene un trabajo muy fuerte que hacer y el trabajo de la parte cultural también. Lo segundo es cómo el tema de la vejez debe estar incluido en los programas académicos, incluidos los doctorados y los postdoctorados. El tema de la vejez debe atravesar completamente, porque es el tema de la vida del ser humano, el desarrollo de la vida del ser humano. Y no hay ningún momento y no hay ninguna profesión que no tenga que ver con eso. Pero si ustedes lo van a ver, entonces, en la educación básica y primaria ni aparece. Y en las carreras de pregrado
especialmente las carreras técnicas como la arquitectura, la ingeniería, eso no se menciona siquiera. Hasta ahora se está empezando a mencionar, de hace unos 15 o 20 años para acá, en las carreras de la línea de salud, donde la geriatría, la gerontología empezaron a ocupar un espacio muy importante. Lo que está poniendo a ese nivel y lo que está resaltando la condición de la humanidad para llegar a viejo es la pandemia. Gracias a la pandemia se puede pensar. Entonces, necesariamente hay que empezar a hablar de la etapa de envejecimiento. Es una de las luchas que tenemos en el Consejo de Sabios. No hablar de una política pública de envejecimiento y vejez, no. Hablar de una política pública de vejez, o si no hablar de una política pública de niñez y envejecimiento, de infancia y envejecimiento, de adolescencia y envejecimiento, porque en cada etapa etaria hay un elemento vital de cada uno de nosotros para prepararnos para una vejez feliz. Bueno, yo... Bueno. Mentira, sí que me toca. Todo aquí haciendo como así. A ver, no sé si Alejandra me dio la palabra. Bueno, creo. Sí, ya fue Joan. Bueno, listo. Vean, yo soy una enamorada loca del tema intergeneracional. En el sentido de que ahorita vi uno de los comentarios que le hacían cartas los chicos, los niños, los jóvenes, a los adultos mayores o a las personas mayores y que las intercambiaban. No sé en cuál de las parroquias es, pero por ahí es el camino. El camino es por donde logremos conectar a todas las generaciones sin el miedo. Miren, hablar del proceso de envejecimiento y vejez resulta en nuestro momento increíble a este tiempo que ya tenemos, como el tabú del sexo. De cuando el niño pregunta cómo vienen los niños o las niñas al mundo y uy, así mismo está resultando el envejecimiento, que la gente se bloquea para explicarle qué es eso, y más en una sociedad de consumo donde te venden todo el tiempo la crema para la arruga, la no sé qué para no envejecer, usted pinte las canas porque si no ya no hay qué, y te empiezan a bombardear con una cosa psicológica y un concepto tenaz que, si me permiten, les cuento una experiencia así rapidito. Nosotros en la corporación tenemos 2 sedes, una en la sede principal en la ciudad de Medellín y la otra en un municipio cercano, en el Carmen de Viboral. Allá desarrollamos un programa de responsabilidad social, se llaman semilleros gerontológicos, también tuvimos deportivo, y es donde cogemos los niños de la comunidad, es una zona rural, y los vinculamos a la institución y les enseñamos el proceso de envejecimiento. No como que la vejez ya es una etapa, sino que es que tú ya fuiste la semillita concebida y ya estás envejeciendo, pero envejecer es bonito, envejecer es relacionable, envejecer es como tú lo asumas. Adicional, desde ahí, les permitimos conectar con la persona mayor, porque ese distanciamiento inclusive se ve dentro de las familias cuando el niño está creciendo y el abuelo no lo puede cargar porque se le va a caer, y no buscamos la estrategia de sentárnosle al lado al abuelo para que lo carguemos juntos para que no se le caiga. Estrategias simples y sencillas. Los niños, por ejemplo, no, la mamá se organiza, la pone muy linda y no sé qué, y la abuelita toda chilada sin quien la peine. ¿Y por qué no que la niña o el niño la peine? O le haga un spa de manos con cremita, venga abuela, las arrugas, las manitos, abuelito, tal cosa. Muchas veces somos los que tenemos temores porque no hemos sabido expresarnos, los que coartamos esos limitantes. Es importante acercar a los jóvenes a las experiencias de las personas mayores, enseñarles que ellos sean también generadores de experiencia. Si estamos hablando de pastorales, si estamos hablando de donde tenemos la oportunidad de relacionarnos, que ellos les enseñen a manejar el celular, les enseñen a manejar las tecnologías, a buscar videos en YouTube, a hablar por WhatsApp. Inclusive, una estrategia que está funcionando en otros lugares de La Mancha es dialogar con ciertos grupos estratégicos como el caballo de Troya, de los jóvenes que tengan accesibilidad y puedan en su tiempo
entablar como adoptar una persona mayor. De la misma iglesia puede ser, de la misma comunidad. Entonces, Lulú tiene 17 y Lulú adopta a doña Pepita y se comparten el WhatsApp y entablan una relación y se dialogan de vez en cuando. Inclusive sirve como red de apoyo cuando hay personas mayores en la comunidad que viven solas, que no tienen con quién hablar, que si se caen no tienen cómo pedir una emergencia y que pueden decirle a alguien me está pasando algo o que con esta pandemia inclusive no tienen cómo ir ni siquiera a mercar cuando no podíamos salir. Entonces es fortalecer esos vínculos y buscar esas estrategias de conexión, lo que yo diría que se podría desarrollar. Y empieza desde la casa, no hay que esperar tampoco a que sea la escuela. Obviamente hay que desarrollar programas, como ya lo decía la doctora María Conchita, programas en donde se introyecte desde la infancia, inclusive cuando vamos a todas, la maestría, la especialización y todo eso, pero es mover la casa. Cuando tú en tu casa lo haces día a día, vinculas a todo ese círculo cercano y familiar, llamemos, estemos pendientes del abuelo, de la tía, del no sé quién, ahí empieza el camino. Los niños que hemos tenido con esta experiencia empiezan a hablar de envejecimiento de una manera tan hermosa que le dicen, ¿y dónde aprendiste? Y llegan a la casa con una historia distinta, con un cuento reforzado. Vean que es que al abuelito hay que hacerle esto, que hay que hacerle aquello, y los papás son como locos. Y uy, ¿y de dónde salió con eso? Eso hay que irlo introyectando de adentro hacia afuera y solicitarlo a la sociedad que lo lleve de afuera hacia adentro. Ay, me perdonan lo largo, pero les dije que me obsesionaba loca con el tema. Gracias, Ana Milena. Lady, te escuchamos. Bueno, digamos que creo que ya mis compañeras lo han dicho, pero la importancia o digamos que la tarea de trabajar las relaciones intergeneracionales, y lo hablo un poco más desde la perspectiva parroquial y pastoral. Lo primero es elaborar estrategias educativas a nuestros animadores de pastoral en talleres muy prácticos y lúdicos donde realmente se visibilice las acciones con las personas mayores. Es decir, yo puedo formar a la persona mayor, como lo decía la doctora Ana Milena, frente a la importancia de entender el proceso de envejecimiento y vejez, pero ¿cómo llevo ese taller a la práctica? ¿Cómo los acerco con las personas mayores? En el marco de implementar una estrategia educativa, en ese sentido de ir a la experiencia, de compartir con la persona mayor, de buscar a una persona mayor, de sentarse a hablar con su abuelo, ¿sí? De tener diversas situaciones, es realmente como pastoral elaborar esas estrategias educativas. No quiero hacer propaganda, pero la Conferencia Episcopal junto a la Diócesis de Sonsón Río Negro elaboró una estrategia educativa para trabajar con niños y jóvenes, ¿sí? Y es una estrategia de 10 talleres formativos donde se capacitan a los niños y jóvenes frente a cómo acompañar y sensibilizarlos frente al proceso de envejecimiento y vejez, y luego que reciben esa formación se forman como agentes de pastoral de persona mayor. Entonces hicimos pilotajes, por ejemplo, donde cogimos jóvenes que ya tenían formación pastoral, es decir, nuestros niños de pastoral de infancia y adolescencia, y los chicos de pastoral juvenil, que ya vienen con un proceso formativo de iglesia, los formamos en envejecimiento y vejez, luego recibieron formación y consagración como agentes de pastoral de adulto mayor, y hoy en día son los que lideran diversos escenarios frente a la atención y el acompañamiento a personas mayores. Entonces, como en ese orden de ideas, es en el marco de eso que podemos empezar a fortalecer las relaciones intergeneracionales, lo mismo que con las relaciones intrageneracionales. ¿Cómo fortalecemos que la persona mayor vive hace 50 años un barrio, pero ni siquiera conoce a su vecino, que vive también hace 50 años y no se conocen, viviendo en el mismo barrio y en la misma cuadra, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarrollar actividades o encuentros intrageneracionales donde se fortalezcan esos vínculos entre pares, donde se conozcan, se acompañen? Hay experiencias muy bonitas y significativas donde se reconocen que viven en el mismo barrio, en la misma cuadra, y terminan formando una red de apoyo importante. Entonces se acompañan al médico, se acompañan a la cita al banco, se acompañan. Entonces ese tipo de cosas es nuestro deber como animadores y agentes de pastoral. Bueno, Lady, muchas gracias. Sabemos que el tema del adulto mayor es bastante amplio y tiene mucha tela que cortar, como decimos, pero vamos a ir cerrando este conversatorio. Vamos a escuchar el último numeral de la encíclica que tenemos preparado
Y luego de eso vamos a permitir que los participantes abran sus micrófonos para escuchar 2 o 3 ecos de este encuentro. Entonces vamos a ir con el numeral que tenemos preparado. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra en las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto. Cuando se hace cultura en una sociedad, transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. Bien, y con esos numerales que hemos compartido, el número 9, el 48, el 49, el 198 y el 224, quiero invitarlos para que puedan leer toda la encíclica. Allí se tratan muchos temas sociales que vamos a ir reflexionando durante estas 6 semanas de la Caravana de la Amistad Social. Este conversatorio a partir de mañana va a estar publicado en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá para que ustedes lo puedan compartir, lo puedan volver a ver.